los riesgos y medidas preventivas en el sector químico. ¿Vale? Vamos a ver la presentación. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias también a AICA por contar con la SIFOR para esta jornada. Y muchas gracias a María porque, bueno, de alguna manera me has introducido un poco en la presentación mía. Siempre tiene ese temor con estas jornadas de pensar que en un momento dado algunas de las presentaciones o parte del contenido nos vamos a repetir. Y bueno, pues veo que vamos a... Parte de tu presentación incluso me va a servir a mí para apoyo en parte de las que yo tengo que explicar. Bien, entonces, como hemos visto, en el sector farmacéutico, como nos ha explicado María, tenemos cantidad de riesgo a lo largo de todas las actividades que ellos están realizando. Yo principalmente en esta presentación, durante esta jornada, voy a dedicar más tiempo a la parte, si sois técnicos de prevención de riesgos laborales, sabéis que hay 4 especialidades. Bueno, pues dentro de esas especialidades definimos los riesgos de una manera o de otra. Entonces, voy a dedicar más tiempo de la presentación a hablar de los riesgos que son higiénicos. Pero quiero hacer una mención también, como hemos visto por la parte de María, de AGO, de los riesgos que nos entrañan por la parte de seguridad en el trabajo. Es decir, aquellos riesgos que nos van a poder generar por realizarse de una manera imprevista, nos van a generar unos accidentes de trabajo. Entonces, entre ellos tendríamos lo que es el contacto con sustancias nocivas. Cuando hablamos de sustancias nocivas me estoy refiriendo a los productos químicos como tal, y que me van a generar principalmente problemas de contactos dermatológicos, incluso también algo de inhalación, pero principalmente por tema más bien de contactos térmicos. Entonces, ¿esto por qué nos viene? Nos puede venir principalmente pues por el tema de la propia manipulación, por la rotura de los envases, o porque en un determinado momento el envase que hemos elegido tampoco es el más adecuado, o directamente por el proceso que estamos haciendo, que estemos con un laboratorio químico, que estemos trabajando con un laboratorio, con un tubo de ensayo, que en un determinado momento se rompa, o sea, aplicando las proyecciones, y nos puede llegar a generar ese contacto térmico en el trabajador. Importante también que tenemos, como ha explicado también María, la presencia de sustancias inflamables en nuestro centro de trabajo en unas determinadas cantidades que nos puede llegar a generar, ya sabemos, presencia de componente y una contaminación, nos puede llegar a generar un incendio. Por tanto, también sería un posible riesgo en un centro de trabajo del sector químico. Y también importante la presencia de productos químicos que sean explosivos, que dependiendo de donde se encuentren las concentraciones que nos encontremos también con la contaminación, podemos tener una posible explosión. Medidas preventivas que tenemos frente a estos riesgos, por así decirlo, de la parte de seguridad en el trabajo, pues, como muy bien ha dicho María, tenemos que tener importantes procedimientos de trabajo y métodos de trabajo seguros, que son importantes, lógicamente, también que los trabajadores tengan la formación y la información debida respecto a estos procedimientos de trabajo. Cuando me refiero a procedimientos de trabajo, pues es eso, que sepamos realmente cuáles son los envases con los que tenemos que trabajar, si es mejor que sea de vidrio, si es mejor que sea metálico, si es mejor que sea de plástico, para la protección de ese producto químico. O que en un momento dado, cómo debemos de transportar ese producto químico. Si tiene que ser de una manera manual, pues que tendrá que ser en un recipiente o en unos contenedores especiales. O la manera que tengamos de almacenarlo, importante, sobre todo para el tema de los incendios, para no mezclar o cumplir, por así decirlo, la incompatibilidad de esos productos químicos, no mezclar los inflamables con los componentes, ¿vale? Importante también que cumplamos lo que son los volúmenes de almacenamiento. Sabemos que dependiendo por el Real Decreto, la Restricción Química de Almacenamiento de Productos Inflamables, que tenemos que respetar un determinado volumen de esos productos inflamables. También que se cumplan las condiciones de seguridad de los establecimientos, de esos almacenamientos, que tengamos la distancia pertinente entre unos productos y otros, que tengan una determinada sectorización, o sea, que guarde las paredes, los suelos y los techos un determinado estructura o estabilidad frente al fuego, para evitar que en un determinado momento dado se nos pueda generar este incendio, o si ya se nos genera, que no se transmita al resto de la instalación. Entonces, importante, procedimientos y métodos de trabajo seguro, pero también que nosotros tengamos a los trabajadores bien formados e informados sobre esos métodos y procedimientos de trabajo seguros.
¿Posibilidad de atmósferas explosivas tenemos? Pues eso es lo que nosotros tenemos que comprobar. Sabemos si tenemos sustancias explosivas, tenemos que saber qué concentraciones tenemos en el aire. Si es así, tenemos atmósferas explosivas y tenemos que hacer un estudio de esas áreas de atmósferas explosivas, clasificarlas para que así sepamos en función de en qué zona yo tengo esas atmósferas explosivas, pues qué equipamiento tenemos que poner, porque tiene que tener un motor eléctrico a acuerdo con marcador ATES para evitar que en un momento dado sea un foco de ignición. Es importante, no sé si sabéis, que desde el año 2003 hay un Real Decreto de cumplimiento, de obligado cumplimiento en España respecto al tema de las atmósferas explosivas, que nos obliga a todas las empresas en donde haya posibilidad de atmósferas explosivas a tener un documento de protección frente a atmósferas explosivas. Ahí tenemos que hacer una evaluación de esas áreas o de esas zonas y tenemos, pues, lógicamente, que tener unas medidas preventivas. Por tanto, deberíamos de cumplirlas. Con respecto a los incendios, si no podemos evitar la posibilidad de esas atmósferas de esas sustancias inflamables en nuestro centro de trabajo, pues entonces lo único que vamos a hacer es intentar disminuir la cantidad de almacenamiento de esas sustancias para evitar que en un momento dado tengamos tanta carga de fuego. Lo que os he comentado antes, tener acondicionados de acuerdo a la normativa de protección contra incendios existente actualmente en España respecto a esos almacenamientos, cumplimiento de almacenamiento de productos químicos en la ITC y sobre todo también tener un plan de emergencia, un plan de autoprotección dependiendo de lo que nos corresponda con nuestro centro de trabajo, con nuestros almacenamientos, para que en el caso de que ocurra al menos disminuyamos las consecuencias de ese incendio. Bien. Hasta aquí sería, por así decirlo, la parte un poquito así somera de los riesgos que provendrían en el sector químico que nos podrían llegar a generar un accidente de trabajo. Ya nos metemos de lleno, nos metemos de lleno en lo que, bueno, quizás me he basado yo más en mi presentación, que serían aquellos riesgos que se denominan higiénicos. Es decir, aquellos riesgos que me proceden del propio medio ambiente en el cual yo estoy trabajando y que me supone que hay un contacto del trabajador con una determinada sustancia química que, debido a sus propiedades tóxicas o sus propiedades psicoquímicas, dependiendo de la forma en la que yo trabaje y dependiendo de cómo se halle en ese lugar de trabajo, me va a poder llegar a generar un determinado riesgo o un determinado problema en mi salud. Este problema, si yo estoy más o menos tiempo expuesto, va a ser mayor o va a ser menor. Si estoy un poco tiempo expuesto, pues a lo mejor no me va a generar ningún daño, pero es lo que nosotros tenemos que comprobar en nuestro centro de trabajo. Os he dicho, va a depender del lugar donde esté el compuesto y cómo lo va a manejar también el trabajador. El efecto que sufra el trabajador en su salud al estar manipulando o al estar presente en un medio ambiente con una sustancia química va a depender de la concentración que yo tenga de esa sustancia química peligrosa en el aire y del tiempo de exposición que yo tenga al trabajador expuesto, o bueno, el tiempo que está expuesto ese trabajador en ese aire donde yo tengo ese contaminante químico. ¿Bien? Entonces, cuando yo ya soy consciente que estoy manipulando esa sustancia química y la tengo en mi aire, el trabajador está inhalándola, porque principalmente los riesgos higiénicos, aunque hay 4 vías, pero principalmente las que me puedan generar más daño serían las vías de inhalación, o sea, la respiratoria y el contacto con la vía térmica. Pues en el momento que yo tengo al trabajador y yo ya sé que tengo esa sustancia química peligrosa, lo que yo tengo que realizar, de acuerdo a la normativa actual española, es realizar una evaluación de riesgos de ese medio ambiente. En esa evaluación de riesgos, ¿qué es lo que yo voy a calcular? Yo voy a calcular la concentración a la cual se encuentra expuesto mi trabajador durante su jornada laboral. De esa manera, obtengo una concentración y ¿qué es lo que tengo que hacer con ella? Pues lógicamente tengo que compararla con unos valores que aquí en España se llaman valores límite ambientales. Estos valores límites ambientales son nuestros valores de referencia y me van a decir cuáles son
la concentración a la cual puede estar expuesto un trabajador o la mayoría de los trabajadores y que sabemos seguro que no van a sufrir ningún riesgo para su salud. Cuando hablo de la mayoría, digo que es la mayoría porque siempre hay excepciones. Podemos encontrar los trabajadores que, debido a sus características genéticas o su propia salud o su edad o su sensibilidad, pues puede ser que a concentraciones inferiores a las que me da este valor de referencia expuestos ante ese contaminante químico, puede ser que sí que realmente puedan llegar a sufrir un daño. Pero bueno, para ese caso tendríamos la parte de la especialidad de medicina del trabajo para que siguiera el tratamiento o siguiera a esta persona su evolución frente a esta exposición. Bien, entonces, yo tengo mi evaluación de riesgos, yo tengo mi concentración a la que está expuesto mi trabajador y voy y lo voy a comparar a este valor de referencia. Dependiendo del resultado que me dé, tendré que actuar de una manera o de otra. Lógicamente, si yo tengo que mi concentración supera el valor límite ambiental, tengo que paralizar, de acuerdo a los principios de prevención de riesgos laborales, tendría que paralizar para llegar a disminuir la concentración ambiental de ese contaminante y que el trabajador no le tenga expuesto ante ese peligro. Luego, dependiendo si es inferior a ese valor ambiental, lo que yo tengo que hacer pues ya será tener medidas de control para que o bien disminuir esa concentración o al menos comprobar que nunca estamos superando ese valor límite ambiental. Que sepáis que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España, que es nuestro organismo de consulta y de control, edita cada año, principalmente a primeros de año, este libro en donde aparecen todos los límites ambientales de los productos químicos que se conocen. Hay un inconveniente y es que no todos los productos químicos con los cuales estamos trabajando o existen en la actualidad disponemos de valor límite ambiental. Esto sería una de las hojas que nos podríamos encontrar en el interior de ese libro y para que veáis un poco pues, cuál sería el contenido. Los números de la comercialización, los de CAS, bueno, pues están ahí establecidos. Luego tendríamos mi correspondiente, el nombre con el que conocemos normalmente da a nuestro agente químico, y en estas columnas tendríamos el valor límite ambiental de exposición diaria y el límite ambiental de corta exposición, que están referidos a las 8 horas de jornada laboral, los de exposición diaria, y los de exposición corta están referidos a 15 minutos. Estos son los valores límites, las concentraciones que nosotros no debemos superar en nuestro medio de trabajo. También nos da una información importante. Esa siguiente columna, que nos aparece como notas, nos dice si ese compuesto químico, además de nuestro control mediante esa medición ambiental de los valores límites ambientales que hemos visto, sí también podemos tener otro método de control que sería los valores límites biológicos. El valor límite biológico significa que el compuesto químico, al ser absorbido por el trabajador, yo voy a tener otra técnica, principalmente es por medio de análisis de orina o bien de sangre, que me van a poder determinar si la concentración que nosotros tenemos de ese compuesto dentro del organismo supera o no supera ese valor límite biológico. No todos los productos químicos podemos disponer de una técnica de control como puede ser, a no ser que dispongamos de un valor límite biológico, como parece aquí. Bien. Y luego, a continuación, nos vienen también lo que son las advertencias de peligro por el uso de ese compuesto. Antiguamente, esas advertencias de peligro eran lo que se denominaban las frases R. Actualmente ya ha aparecido un nuevo reglamento en la Comunidad Europea que nos ha armonizado, por así decirlo, todo lo que es el etiquetado y el envasado, y ahora las frases R se han convertido en frases H. De tal manera que nosotros tenemos en cada uno de nuestros productos químicos nuestras frases H que nos van a advertir. Y os comento, los números van desde la centena de los 200, la de los 300 y la de los 400. La de los 200 significará siempre un peligro de tipo químico, inflamable, explosivo, corrosivo. En el caso de la centena de las 300, siempre van a decirnos cuál es el peligro que puede suponer para la persona, para la salud de la persona, y en el caso de los 400 siempre se refiere a frases de peligro referentes al medio ambiente.
Bien, entonces, fijaros, tenemos el 382, 319, 315 para el estireno. ¿Qué significa? El 315 me está advirtiendo que provoca irritación cutánea, en el caso del 319 que provoca irritación ocular grave, y en el 350 puede provocar cáncer, ¿vale? De tal manera que nos está advirtiendo ya también en ese estado de valores ambientales cuáles son los riesgos que entrañan el uso o la manipulación de ese compuesto o que tengamos presentes en nuestro medio ambiente. Inconveniente que tengo que tener, aparte de mi listado lógico de mi librito de valores ambientales, pues tengo que tener el listado de todas las frases de RANLAB para poderlo traducir, porque solamente nos viene lo que es la H y el número correspondiente. Bien, ya hemos dicho que dependiendo de la concentración que yo haya sacado por mi evaluación de riesgos, pues voy a tener un valor determinado y yo voy a tener que tomar una determinada medida. María me ha dado muchísimos ejemplos que aparecen aquí para que nosotros lo podamos visualizar de una manera física. Las acciones de control vienen principalmente en dos campos. Pueden ser de tipo organizativo, principalmente van encaminadas a disminuir ese tiempo de exposición, por tanto pues será o bien lo que es una rotación de trabajo, de puestos de trabajo, o bien lo que haremos será aumentar el número de operarios, de tal manera que si hay uno que puede estar trabajando 8 horas, lo que hacemos es, pues van 4 trabajadores a trabajar cada uno 2 horas, de tal manera que estemos disminuyendo ese tiempo de exposición. Pero también podemos actuar o controlar esa concentración desde un punto de vista técnico. Siempre desde el punto de vista de higiene vamos a actuar controlando, lo primero de todo, lo que es el foco contaminante. A continuación controlaremos lo que es la emisión de ese foco contaminante, o sea, de la propagación en el medio de ese foco contaminante, y por último, lo último de todo, siempre vamos a actuar sobre el individuo. Se me ha olvidado deciros que de acuerdo a la actividad preventiva, lo primero que hay que hacer siempre como buenos prevencionistas es, si podemos, eliminar el riesgo. ¿Qué es lo que nos pasa? No siempre es fácil quitarnos nuestro producto químico de medio porque lo necesitamos para desarrollar nuestra actividad. Por tanto, si podemos eliminarlo, perfecto. Si no podemos eliminarlo, una buena control técnico es esa sustitución de producto químico. Es posible que en el mercado yo tenga un producto químico que me pueda dar la misma función, pero que no tenga o no entrañe tanta peligrosidad como el que yo estoy diciendo. Por tanto, aquí la labor sería un poco integración, le tocaría investigar al departamento de compras a ver si existe en el mercado algún otro producto que no sea tan tóxico como el que nosotros estamos utilizando. Y luego, como muy bien ha dicho María ha dicho que ella en el diseño, en el proyecto, también desde el punto de vista de prevención, lo ideal es, cuando yo tengo en mente el hacer el proyecto de una fábrica o de una empresa, es ver en todas mis actividades, en este caso, dónde voy a tener ese foco contaminante. Y ahí actuar ya directamente en el proyecto para intentar evitar que ese foco contaminante se pueda trasladar al medio ambiente. Ella ha hablado de lo que es una carenación de toda la maquinaria de la fabricación de los productos citotóxicos. Bueno, pues es una manera de automatizarles y también en un momento dado estamos utilizando un aislamiento, que sería lo más idóneo. También podemos utilizar procesos de medios húmedos, de tal manera que en un momento dado, pues lógicamente estemos disminuyendo lo que es la concentración de este contaminante. En el caso de que queramos actuar sobre el medio de propagación, lo ideal es extracción localizada, lógicamente, extraemos directamente el contaminante de las vías respiratorias que pudieran llevar el contaminante al trabajador. Y si no hay esta posibilidad, porque supone mucho dinero, también barato, lo que es una ventilación general, es decir, puertas, ventanas que me disminuyan la concentración del contaminante en el medio ambiente. Importante también, orden de limpieza de los equipos. Cuanto menos acumulación tengamos de producto contaminante en el medio, pues lógicamente tampoco va a estar presente lo que es en el aire. Y por último, nos quedarían las actuaciones a nivel individual. Formación e información, por supuesto, obligatorio, y además es que digo que es lo mejor que podemos hacer. El saber es poder, y no solamente tenemos que saber unos, es conveniente saberlo todo el mundo, quien está manejando ese producto químico.
lo que hemos estado hablando, conocimiento o elaboración de protocolos y tener conocimiento de ellos. Cabinas aisladas, no hemos podido aislar como tal el foco, bueno, pues vamos a aislar ahora al trabajador con respecto a ese foco contaminante en su cabina individualizada. Y lo último de todo, pero si no nos queda más remedio porque no hemos conseguido eliminar de todo el riesgo, es la utilización de la protección individual. ¿Ejemplos que tenemos? Pues tenemos, esta es una cabina, por ejemplo, que en el caso de que nos sucediera mogollos, pues para la fabricación de compuestos citostáticos en un hospital, ¿vale? De tal manera que tenemos aquí el trabajador, el citostático está dentro de la cabina con su correspondiente flujo y estación, de tal manera que el trabajador no está salvo la parte del pipeteo o de la sujeción del recipiente, tampoco tiene que estar tocando más el citostático. La estación localizada sería el dibujo de arriba, que vemos como está ahí directamente el contaminante para evitar que pase por las vías respiratorias del trabajador. Y luego tendríamos, bueno, pues ejemplos de equipos de protección individual, que tienen que cumplir una normativa y que quiero comentaros a los que en un momento dado tenéis empresa y que a lo mejor no lo sabéis. Dependiendo de esas normativas tenemos una serie de ensayos. En el caso de los productos químicos, sobre todo en el tema de los guantes, hay dos ensayos con esa norma. Uno es el de penetración, es decir, vamos a evitar que en un momento dado pueda entrar el aire, tengo que asegurarme que no hay entrada de aire, y el otro sería el de la permeabilidad. La permeabilidad significa que yo tengo ensayado el guante que va a tener unos determinados números que van desde los 10 minutos hasta las 4 horas, desde el número 1 hasta el minuto 6. Significa que, aunque nos creamos nosotros que vamos a utilizar un guante durante mis 8 horas de trabajo, hay que leerse detenidamente los folletos, porque dependiendo de ese numerito, si yo tengo un 4, implicará que yo puedo tener mi guante durante 2 horas, que me asegura que no va a se va a penetrar o va a ser permeable al producto químico, pero a partir de las 2 horas y 1 minuto ya es permeable y podría tener un contacto térmico con ese producto, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que leerse detenidamente los folletos, hay que ver las instrucciones que le da el fabricante y sobre todo esa formación a los trabajadores, como comentaba antes. Por último, ya estoy terminando, he dicho formación e información a los trabajadores. De acuerdo al Real Decreto de la protección de los trabajadores con respecto al uso y el manejo de los productos químicos, el resultado, hay que realizar la evaluación de riesgos, os lo he comentado, hay que informar del resultado de la evaluación de riesgos a los trabajadores y, en el caso de que haya algún tipo de modificación, hay que explicarles también esa modificación. Hay que decirles qué agentes químicos que estás trabajando con ellos, qué es lo que están, cuáles son sus características, cuáles son sus peligros y sus riesgos, cuáles son los valores límites ambientales, para que ellos sepan y cómo tienen que utilizarlo, precauciones y medidas de protección para que se protejan ellos y también al resto de los compañeros. Tienen que tener acceso a las fichas de seguridad y, importante también, el tema de esos EPIs que son necesarios, como he comentado antes, porque consideramos que este trabajador, lógicamente, no lleva el EPI necesario para protegerse frente a los humos de soldadura con los que está trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que informar al trabajador de cuáles son los adecuados e, importante, cómo deben de utilizarlos. La primera fuente de información que se puede encontrar el trabajador, lógicamente, es el etiquetado de los productos. En este etiquetado vamos a ver la identificación de acuerdo a la nueva reglamento, cuáles son los pictogramas de peligro. Me van a venir aquí las frases H que hemos comentado antes para que me identifique el peligro, y también van a venir las frases P, las que antiguamente eran las frases S, que van a ser siempre la prevención, o sea, los consejos de prudencia, tanto de la prevención como en el caso de que haya ocurrido ya un accidente, cómo debemos de responder y cómo debemos de eliminarlo respecto al medio ambiente. Me identifica el producto, la cantidad que yo tengo del producto y quién ha sido el fabricante. ¿Vale? Aquí tendríamos la distinta nomenclatura o de etiquetado de acuerdo al reglamento anterior y de acuerdo a lo que es el reglamento actual. Y la siguiente ficha o la siguiente fuente de información que tiene acceso lo que es el usuario de ese producto químico serían las fichas de seguridad. Son obligatorias que las dé el proveedor, el fabricante, el distribuidor del producto a el usuario. Tienen que venir en el idioma
del Estado miembro donde se está comercializando ese producto y nos va a dar una serie de información en 16 apartados. Me identifica el producto y quién es el responsable de su comercialización, me va a informar sobre los riesgos del producto, me va a decir cómo debo utilizarlo, los controles de exposición, medios de protección y actuaciones en caso de accidente. Aquí tendríamos un ejemplo, no se ve mucho, pero aquí estaría contenido toda la información que nosotros tenemos que facilitar al trabajador. Aparte de que lea la etiqueta pertinente en su envase, debemos de proporcionarle la ficha y debemos de informarle y formarle o explicarle cuáles son cada uno de los contenidos que aparecen. Sin más, termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y no sé si tenéis alguna pregunta.